Como usted bien sabe, estamos haciendo un pequeño paréntesis en este verano, ¿no es cierto?, en donde estamos mirando algunos sermones escogidos acerca de los profetas menores. Ya pasamos varios años en el Nuevo Testamento, quisimos no olvidar, ¿no es cierto?, que tenemos un Antiguo Testamento, luego vamos a tener un par de años más con el libro de Hechos, así que quisimos tomar este tiempo también para recordar que en nuestras Biblias también está el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Ahora bien, los profetas menores hay que tener cuidado con los profetas menores, ¿ya? La verdad es que no son fáciles de leer. Quizás no es que no sean tan fáciles de leer, por ahí no son tan fáciles de aceptar su palabra. Fueron hombres de Dios que hablaron de parte de Dios y que hablaron cosas difíciles de digerir para su auditorio original. Tenemos que recordar que muchos de estos profetas, muchos de ellos fueron encarcelados, muchos de ellos fueron rechazados por el pueblo, muchos de ellos fueron exiliados, algunos de ellos fueron asesinados, torturados. Su palabra no era fácil de oír. Muchos no querían la palabra de estos profetas. Entonces, cuando los miramos hoy día, bueno, algo de eso también hay. Hoy día, mirar a los profetas menores, hay que estar preparado, hay que tener oídos para oír y hay que tener un corazón para recibir. Acompáñenme al profeta Joel. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero hoy día vamos a conocer un poquito más del profeta Joel. Bien, mis hermanos, al igual como lo hicimos con el libro de Jonás la semana pasada, vamos a ir desde lo general a lo particular. Déjenme mencionar muy brevemente algunas cuestiones concernientes al contexto tanto literario como histórico de este libro de Joel. La verdad, mis hermanos, es que sabemos muy, pero muy poco acerca del profeta Joel. De su vida personal, lo único que sabemos, lo que nos relata su libro, que su padre se llamaba Petuel, ¿ya? Es lo único que sabemos a ciencia cierta del profeta Joel. Aunque los eruditos no se ponen de acuerdo acerca de la fecha en que vivió y se escribió este libro, existe cierto consenso de que Joel vivió hacia finales del siglo VII a.C. o principios del siglo VI, esto es por allá por el año 600 a.C. aproximadamente. Joel fue un profeta que profetizó en el reino del sur. ¿Se acuerda que veíamos la semana pasada a Jonás profetizando en el reino del norte? ¿Ya? Como usted bien sabe, después del reinado de Salomón, Israel se dividió en el reino del sur, Judá, en el reino del norte, Israel. Joel, al parecer, era un residente de Jerusalén y él fue un profeta de Dios en el reino del sur, en el reino de Judá. Aunque es difícil reconstruir el trasfondo histórico de Josué con precisión, afortunadamente su mensaje no es tan difícil de ver, aunque el libro tiene grandes desafíos teológicos. ¿Ya? Este libro tiene desafíos exegéticos y teológicos en donde buenos hermanos por ahí tienen algunas diferencias, pero el mensaje general del libro no es difícil de ver. Podemos ver en todo el libro que su mensaje central tiene que ver con el día del Señor. No con el día del Señor, el primer día de la semana, ¿no? Sino con el día del Señor, un día terrible, un día de juicio, un día en que el Señor va a actuar y va a traer juicio a los moradores de la tierra. Entonces, el tema central del libro de Joel es el día del Señor
y el arrepentimiento que los hombres deben tener ante este magno evento. Es interesante que en todos los profetas menores la frase el día del Señor se utiliza 12 veces. 12 profetas menores, 12 veces se utiliza la frase el día del Señor como este día de juicio, pero solamente en Joel se utiliza 5 veces esta frase. Por lo tanto, sin duda es el tema que domina el libro. Hermanos, un aspecto importante en el libro de Joel y que no podemos perder de vista si queremos comprender este libro correctamente, es que si bien es cierto la idea del día del Señor, este día de juicio, predomina en todo el libro, Joel nos presenta un relato de varios días del Señor. Varios días de juicios. No hay solo un día del Señor en el libro de Joel. Hay más de uno. Entonces, el día del Señor debe ser entendido como un tiempo especial y terrible en donde Dios actúa poderosamente en juicio. Joel capítulo 1 versículo 15 dice: ¡ay del día! Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Hermanos, haciendo un muy breve resumen del libro y siguiendo esta idea del día del Señor en Joel, el capítulo 1 nos narra el primer día del Señor. La naturaleza de este primer día de juicio nos recuerda las palabras de advertencia de Dios en Deuteronomio capítulo 28, verso 38, donde dice, Dios advirtiendo al pueblo de Israel: sacarás muchas semillas al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Y luego en el versículo 42 dice: toda tu arboleada y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. Entonces, el primer juicio de este primer día del Señor en Joel es que a causa de la desobediencia del pueblo, a causa de su desobediencia, el pueblo iba a sembrar, pero no iba a cosechar. Dios envió una plaga de langostas que consumió todos los recursos del campo. En una cultura agroalimentaria como lo era la israelita de este tiempo, esto era una debacle absoluta. En este capítulo, Dios por medio del profeta hace un primer llamado al arrepentimiento a todo el pueblo. En el capítulo 2 tenemos un segundo día del Señor. Aquí muy probablemente la alusión es al juicio que tendría lugar en algunos años más con la invasión de Babilonia sobre Judá. Joel capítulo 2, verso 1 dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo nombre, tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Dice: así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni hubo de él, ni después de él habrá en años muchas generaciones. En este capítulo 2 el Señor hace un gran llamado al arrepentimiento a todo el pueblo y promete restauración y bendición si el pueblo se arrepiente. Dice el versículo 18: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Pero el libro de Joel, mi amado hermano, no se queda solamente con la historia del Israel nacional, sino que esta profecía hace también referencia a muchos años más adelante, a la época de Pentecostés y también más allá, al gran día del Señor, al día del juicio final, al último día del Señor grande y terrible, que es al final de esta era. El versículo 28 del capítulo 2 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Según el libro de Hechos, en el capítulo 2,
esta profecía de Joel se cumplió en el día de Pentecostés. Luego ahí mismo en el verso 30 dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Cuándo será esto? Según los evangelios, el Señor dijo que esto sucedería cuando Él volviera por segunda vez a la tierra. De manera, mis hermanos, que en la profecía de Joel vemos eventos pasados como la plaga de langostas, vemos eventos que iban a acontecer en el corto plazo, como iba a ser la invasión de Babilonia y el cautiverio sobre Judá, y vemos también eventos que iban a acontecer en un futuro lejano, desde cuando se escribió el libro, como fue la venida del Espíritu Santo, y también eventos aún más lejanos en el tiempo, ¿no es cierto?, como la gloria de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Por último, en este contexto más grande, en el versículo 32 del capítulo 2 leemos: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amados hermanos, tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo aplican esta profecía a Jesús. Es decir, aquí Joel está hablando de Jesús. El nombre de Jehová en el versículo 32 es el nombre de Cristo, tanto en Hechos capítulo 2 como en Romanos capítulo 10. Aquí, mis hermanos, tenemos a Jesús en el libro de Joel. Muy bien, eso fue algo muy somero. Usted puede profundizar mucho más en este interesante libro de Joel. Vamos ahora al pasaje para nuestra meditación en el día de hoy. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, verso 12 al verso 17. Joel capítulo 2, verso 12 al 17. Leámoslo nuevamente, mi amado hermano. Dice así la palabra del Señor. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Bien, mi amado hermano, hemos visto que en el libro de Joel el tema del juicio es un tema predominante. Joel es un profeta que anuncia distintos juicios, tanto al pueblo de Dios, tanto en su contexto, al Israel, al antiguo Israel, pero también anuncia juicio para la humanidad. La constante y persistente rebelión de su pueblo lleva al Señor a disciplinarlos, a juzgarlos. El carácter santo y justo de Dios demanda que el pecado sea juzgado y que los pecadores sean castigados. Ahora bien,
en su misericordia, el Señor ya les había advertido a su pueblo acerca de las consecuencias del pecado. En primer lugar, esto se encontraba en su palabra. En la palabra del Señor ya estaba escrito desde hace mucho tiempo, de los tiempos de Moisés, que si el pueblo se rebelaba contra Dios, que si el pueblo persistía en su idolatría, en su mundanalidad, vendría el juicio de Dios sobre ellos. Además, el Señor les enviaba una y otra vez a sus siervos los profetas, que les exhortaban, que les llamaban a volverse al Señor, para de esta manera detener el juicio. Pero el pueblo rebelde y contradictor, algunos profetas los rechazó, a otros los exilió, a otros los asesinó. Por lo tanto, mi amado hermano, aunque el tema del juicio es un tema que difícil de tragar para nosotros, a nadie le gusta hablar de juicio, pero era la manera en la cual Dios trató con este pueblo infiel, con este pueblo rebelde que nunca quiso obedecer. Entonces, mi amado hermano, según el libro de Joel, ¿cuál debería ser la respuesta del pueblo ante el anuncio del juicio de Dios? Una sola cosa: arrepentimiento. Arrepentimiento. Esa es la respuesta que debía tener el pueblo de Dios. El Señor esperaba que su pueblo se arrepintiera. Amado hermano, el arrepentimiento es un tema central en todos los profetas, tanto profetas mayores como profetas menores, y es un tema central en toda la Biblia. El arrepentimiento es un requisito para la salvación. El arrepentimiento, una vida de arrepentimiento, es un requisito para caminar con Dios entre los cristianos. Pero ¿no le parece que en nuestros días nadie quiere hablar de arrepentimiento? Es un tema relegado en la gran mayoría de los púlpitos de este tiempo. Pareciera que es un tema pasado de moda, aún en buenas iglesias. Hermanos amados, el tema del arrepentimiento no solo debe abundar en nuestra predicación a los incrédulos, sino que también debe abundar en nuestros púlpitos, en nuestras interacciones espirituales como hermanos que se aman y se cuidan. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a un hermano: hermano amado, yo te amo, pero necesitas arrepentirte? Necesitas dejar el mal camino y volverte a Dios. Eso es hablar de arrepentimiento entre nosotros. Amado hermano, el arrepentimiento es un mensaje crucial, no solo para anunciar a los pecadores, es un mensaje crucial en el pueblo de Dios. Arrepentimiento no es una palabra anacrónica, no es una palabra pasada de moda, no es una palabra para los antiguos, no es una palabra del antiguo pacto. El arrepentimiento está en el corazón del mensaje de Dios, en el corazón del evangelio. Y esta palabra y este llamado debería abundar entre el pueblo de Dios, porque eso es lo que nosotros necesitamos, amado hermano. Necesitamos continuamente estar arrepintiéndonos de nuestros pecados. Amado hermano, ¿no le parece, ya que no nos gusta hablar de arrepentimiento, no le parece que nosotros hemos perdido la sensibilidad al pecado? El arrepentimiento está directamente ligada con hablar del pecado. ¿Quién quiere hablar del pecado? ¿Quién quiere que le digan o que le exhorten en cuanto a las cosas en que no está haciendo bien? ¿No le parece que hemos perdido sensibilidad en aquellas cosas en las cuales Dios sigue siendo aún muy sensible? Amado hermano, aunque nosotros hemos aprendido a convivir con el pecado, aunque nosotros hemos aprendido a tolerar el pecado, Dios sigue aborreciendo el pecado y Dios sigue siendo sensible
con el pecado. Veamos entonces, amado hermano, de qué manera Dios llama al arrepentimiento a su pueblo. Ante el juicio inminente, ante el juicio que viene, ante el juicio que no se tarda. ¿De qué manera Dios llama al arrepentimiento a su pueblo? ¿Y qué nosotros podemos aprender de esa manera que el Señor llama al arrepentimiento? Dice el versículo 12 del capítulo 2, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Amado hermano, en primer lugar, el llamado a su pueblo es a volverse a Él. A volverse a Él. En primera instancia, el arrepentimiento no consiste en hacer tal o cual cosa. Lo primero en el arrepentimiento genuino es que el hombre se vuelva a Dios, en que el hombre despierte su conciencia de Dios, en que el hombre vuelva su rostro a Dios. Antes de cualquier obra, antes de cualquier restitución, el hombre debe volver su mirada a Dios, porque es contra Dios quien ha pecado. Pero en segundo lugar, dice allá el texto, dice allá el profeta, que este arrepentimiento debe ser de todo corazón, de todo corazón. Para los antiguos hebreos, el corazón es la fuente de todo propósito moral y de resolución. Sí, es la fuente de los sentimientos, pero también es la fuente de la razón. Para los antiguos hebreos, a diferencia de nuestra cultura occidental que relaciona el corazón con los sentimientos, para los antiguos hebreos el corazón era esa parte del hombre en donde está quien realmente es el hombre. Es el asiento de su voluntad, de sus emociones, de su razonamiento. Es lo que realmente el hombre es. Por eso que allá el libro de Proverbios nos va a decir, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, mi amado hermano, volverse de todo corazón a Dios es volverse a Dios por completo, en no quedarse con nada para uno mismo. Todo el ser del hombre se vuelve hacia Dios en absoluta humillación, abandonando su rebelión contra Él y buscando su perdón y su restauración. Este acto dramático del interior, del corazón, comúnmente en la cultura hebrea iba acompañada con señales visibles, como es el ayuno, el lloro y el lamento. Amados, tal vez no todos vamos a ayunar o vamos a expresar las mismas emociones cuando nos arrepentimos, pero ¿cómo se puede concebir un corazón herido? ¿Cómo se puede concebir un corazón compungido, un corazón quebrantado sin ninguna señal externa de arrepentimiento? ¿Cómo ninguna lágrima? ¿Cómo ningún lamento? Amado hermano, comúnmente el arrepentimiento, como dice allá el profeta, va a tener alguna señal externa. Cuando el alma es quebrantada, cuando Dios hiere y quebranta nuestro corazón, el hombre de alguna u otra manera lo va a manifestar. Ahora bien, Joel sabía que en algunos casos alguien podría cumplir con estas señales externas de arrepentimiento, de las cuales una de ellas era rasgar sus vestidos, pero no arrepentirse verdaderamente de corazón. Por tanto, él utiliza un hebraísmo. Él dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Esto quiere decir no la prohibición externa, no se está contradiciendo.
¿no es cierto? No la provisión externa, sino poner el énfasis en la fuente interna, en el corazón. No está diciendo que no hay que rasgar los vestidos, eso era parte de la cultura cuando uno se arrepentía, pero está diciendo, más importante que rasgar la ropa es rasgar el corazón, porque el verdadero arrepentimiento emana del corazón. Este es un modismo, un hebraísmo similar a las palabras del profeta Oseas cuando dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. O las palabras del apóstol Juan en primera de Juan 3:18 cuando él dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Podríamos decir, los sacrificios eran necesarios en el antiguo pacto. Decirnos que nos amamos no está mal, pero en cada caso el modismo hace hincapié en el segundo elemento sin prohibir el primero. La misericordia es más importante que las ceremonias religiosas y la generosidad práctica es mejor que decir te amo. Y dejar de hacer lo malo y convertirse al Señor es mayor que el lamento o rasgarse las ropas. Ahora bien, vemos en el versículo 13 que este llamado a regresar al Señor se basa en la naturaleza compasiva de Dios. Dice allá el texto, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Desde el Éxodo y el incidente del becerro de oro, esta expresión se repite en todo el Antiguo Testamento. El arrepentirse siempre es una posibilidad para el pueblo de Dios, porque el corazón de Dios siempre es propicio para perdonar. Dios, mi amado hermano, siempre está dispuesto a perdonar. Él es misericordioso, compasivo. Y a Él, mis amados hermanos, no le produce placer infringir castigo al hombre. Dios no se deleita en disciplinar al hombre. Así como un padre no disfruta disciplinando a sus hijos, pero lo hace porque debe, porque es lo correcto. Así también nuestro Dios no experimenta placer en corregir a sus hijos, pero Él lo debe hacer por su carácter santo, justo y bueno. Con todo, si el pueblo se arrepiente, si el pueblo se vuelve a Dios, Él siempre está dispuesto para perdonar. Como dice allá el Salmo 78, verso 38, leo en la Biblia de las Américas, pero Él, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor. Se acordaba de que ellos eran carne, un soplo que pasa y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo entristecieron en las soledades? Mi amado hermano, la esperanza del pecador, la esperanza del hijo que camina lejos de su padre en la provincia apartada, es el carácter misericordioso y compasivo de Dios. Dice el profeta, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición detrás de él? El profeta sabe que finalmente la prerrogativa de perdonar es de Dios, que Él es soberano y que Él es libre. Pero esta expresión no es una expresión de desconfianza, sino más bien una señal de entregarse completamente en las manos de Dios. Luego, en la segunda parte de nuestro texto, desde el versículo 15 en adelante, el profeta pasa a mostrar
otra parte esencial del arrepentimiento. Ya vimos que en primer lugar el arrepentimiento debe ser de corazón. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. El arrepentimiento verdadero no debe reservarse nada para sí mismo, sino que entregarse por completo en las manos de Dios. Abandonar completamente todo aquello que sabemos que le desagrada a nuestro Dios y entregarnos completamente para la obediencia. Pero en segundo lugar, el profeta desde el versículo 15 en adelante nos va a enfatizar otro aspecto muy importante acerca del arrepentimiento: su urgencia. El arrepentimiento no solo debe ser con todo el corazón, el arrepentimiento debe ser urgente. Urgente. Dice allá el versículo 15: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. El toque de trompeta en la antigüedad es lo que hoy día para nosotros podría ser algo así como una alarma, algo así como una gran alarma. Es un sonido que denota emergencia, actuar con rapidez. Tocar trompeta en Sión hoy día sería: hoy es el día de arrepentirse. Hoy es el día de volverse a Dios. Hoy es el día de ayunar. Hoy es el día de lamentar delante del Señor. Las expresiones que siguen van mostrando la misma idea. Convocada asamblea, reunida al pueblo. Todo esto enfatiza la urgencia del arrepentimiento. El día del Señor en juicio está cerca. El día de venganza viene de camino. Necesitamos arrepentirnos cuanto antes. No hay más tiempo que esperar. Ese es el llamado del profeta para el pueblo de Israel. El versículo 16 dice: reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. La misma idea, mis hermanos, se enfatiza la urgencia de la situación. Es un tiempo especial, es un tiempo santo. Deberían estar todos presentes. Todo el pueblo debe congregarse. Congreguen a los ancianos, a los niños, a los lactantes, incluso aquellos que estaban a punto de casarse. Dejen los preparativos de la boda y congréguense con el pueblo de Dios, porque hoy es día de arrepentimiento. No hay nada más importante que estar haciendo en este momento. Necesitamos humillarnos delante de nuestro Dios. Necesitamos llorar en la presencia de nuestro Dios. Llorar nuestros pecados. Lamentarnos por nuestra desobediencia. Ese es el mensaje del profeta Joel. La urgencia. La urgencia. Es tiempo de arrepentirse del menor al mayor, del niño de pecho al más anciano. Es tiempo de arreglar nuestras cuentas con Dios. Es tiempo de pedirle perdón a nuestro Dios. Dice el versículo 17: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. Entre la entrada y el altar era el sitio del templo donde habitualmente los sacerdotes oraban, intercediendo por el pueblo. El profeta dice: todo el pueblo debe arrepentirse, pero ustedes también, líderes espirituales, ustedes también. Aquí los líderes no mandan y otros hacen. Aquí los líderes son parte del problema. Si el pueblo estaba tan lejos de Dios, los líderes del pueblo tenían mucha responsabilidad. Sin duda ellos también estaban lejos de Dios. Si bien es cierto, los ministros no son responsables de todo lo que la congregación hace, pero no quita de ser verdad
que como van los ministros, así también va la congregación. Estos sacerdotes, al igual que el pueblo, necesitaban arrepentirse. Ellos eran los primeros que debían humillarse delante del Señor. Eran los primeros que debían mostrar arrepentimiento y guiar al pueblo, ser ejemplos del pueblo. Y el profeta les declara cómo orar a los ministros. Los sacerdotes debían apelar al sentido de propiedad y de reputación del Señor acerca del pueblo del pacto. Esta es una oración desesperada. El profeta les dice a los sacerdotes, tienen que orar y derramar su corazón delante de Dios porque el día del juicio viene. Apelen a la reputación de Dios, apelen al nombre de Dios, del amor a sí mismo. Dice la segunda parte del versículo 17, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad para que las naciones no se enseñoreen de ella. Porque, ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? ¿Se da cuenta el carácter de esta oración? Ya no tenemos nada para decir a favor nuestro. Lo único que nos queda, Señor, por amor a ti mismo, por amor a tu nombre, por amor a tu propia reputación, sálvanos. Sálvanos, Señor. No permitas que nuestros enemigos se enseñoreen de nosotros. ¿Qué van a decir los pueblos de tu nombre? Esta es una oración desesperada. Bien, mis amados hermanos, hasta aquí nuestro texto. Usted puede continuar y mirar el desenlace de este libro de Joel. Permítanme algunas aplicaciones finales. ¿Qué podemos extraer nosotros? Hemos hablado mucho del pueblo de Israel. Esta palabra primeramente era para ellos, pero como veíamos la semana pasada, todo lo que está en el Antiguo Testamento es también palabra para nosotros. Es también para amonestarnos a nosotros, aquellos que han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros hoy día somos el Israel de Dios. Esta es palabra también para nosotros. Mis amados hermanos, amada iglesia del Señor, el mensaje del profeta Joel no fue solamente para el Israel apóstata y rebelde del siglo VII antes de Cristo. Este es un mensaje también para nosotros. No solo el Israel de aquel tiempo necesitaba arrepentirse, nosotros también necesitamos arrepentirnos. Hermano amado, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tus pecados? ¿Cuándo fue la última vez que te pesó en el alma haberle fallado a tu Dios? Hermanos, ¿saben lo terrible de esta pregunta? Que algunos de ustedes ni siquiera saben de lo que estoy hablando. ¿Sabe? El cristianismo moderno no solo ha desprovisto a la doctrina de enseñanzas incómodas como el juicio, el arrepentimiento, el tomar nuestra cruz, sino que nuestras vidas, nuestro carácter reflejan esa pobreza espiritual. Temas como el arrepentimiento definitivamente no están en el centro de nuestro caminar cristiano. Para algunos de nosotros arrepentimiento es eso que yo hice hace 20 años atrás con un predicador. Eso es arrepentimiento. Pero como tantas veces lo hemos escuchado, ¿cómo sé que yo me arrepentí hace 20 años? Porque me sigo arrepintiendo hoy día. Y me sigo arrepintiendo aún más profundamente que hace 20 años atrás, porque hace 20 años no conocía a Dios, pero hoy día le conozco.
Por tanto, mi arrepentimiento es mucho más profundo. ¿Sabe lo que nos dice la historia de la iglesia? Que los mejores siervos de Dios, que las mejores siervas de Dios vivían llorando en el altar de Dios. Eran aquellos que más sensibles eran acerca de su pecado. No eran quizás los más activistas, no eran los que estaban en las primeras páginas del acontecer cristiano, eran los que vivían en la presencia de Dios. Algunos de estos benditos hombres, después que murieron, alguien fue a sus casas y sus pisos de madera se estaban hundidos por sus rodillas en la oración. Porque eran hombres que vivían humillados, eran hombres que lloraban sus pecados, pero eran los mayores santos de Dios. Aquellos que Dios utilizó de manera más grande. Hermano amado, para muchos de nosotros, nuestro cristianismo se reduce más o menos a ir a regañadientes a la iglesia 1 o 2 veces por semana, escuchar un sermón e irse rapidito para la casa. Y eso es todo nuestro cristianismo. Y el resto de los días y el resto del tiempo, bueno, nuestras vidas no son muy distintas a las del vecino que no conoce a Dios. Deseamos lo mismo que ellos desean, nos apasionamos por lo mismo que ellos se apasionan, gastamos nuestro tiempo y nuestros recursos en lo mismo que ellos lo gastan y en realidad vivimos para lo mismo que ellos viven. Pero gloria a Dios, nosotros somos hijos de Dios, vamos camino al cielo. Yo le pregunto a usted sinceramente, ¿usted de verdad cree que ese cristianismo le va a salvar? ¿Usted de verdad cree que esa vida cristiana le va a salvar verdaderamente? Hermano amado, usted y yo necesitamos arrepentirnos de nuestro cristianismo. Usted y yo necesitamos arrepentirnos de nuestro cristianismo. Si su cristianismo no tiene una cruz donde usted está muriendo al pecado y al mundo todos los días, si su cristianismo es como un desierto donde no hay vida, donde no hay agua, donde no hay una sola lágrima por el pecado, si su cristianismo es individualista, victimista, egocentrista, y a usted no le interesa lo más mínimo mover un dedo por el bienestar de su hermano o por el progreso de la obra de Dios, déjeme decirle que su cristianismo no tiene ningún valor para Dios. En el día grande y terrible de Jehová, su cristianismo se va a deshacer como la nada. No importa cuántas veces usted haya hecho esa famosa oración de fe, no importa si un arcángel le predicó el evangelio, un cristianismo como ese no tiene ningún valor en el reino de Dios. Amado hermano, usted y yo no somos distintos al antiguo pueblo de Israel. Nosotros también nos hemos mimetizado con el mundo. Nosotros también hemos bebido hasta el hartazgo del espíritu de esta época. Hemos sido seducidos por la filosofía de este mundo a tal punto que son las ideas mundanas y no la palabra de Dios la que muchas veces gobiernan nuestras vidas y gobiernan relaciones tan importantes como nuestros matrimonios, como la crianza de nuestros hijos. Allí no hay palabra de Dios, allí lo único que hay es filosofía de este mundo. Hemos bebido hasta el hartazgo de la cultura y del espíritu de este tiempo. No somos distintos al antiguo pueblo de Israel. Iglesia amada, déjeme insistir con esto. Necesitamos arrepentirnos de nuestro cristianismo. Ya ninguno de nosotros quiere una cruz donde morir.
Todos nosotros queremos un palacio donde vivir. ¿Cuánto nos hemos olvidado de las palabras de aquel que dijo en Juan capítulo 12, verso 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará? O allá en Lucas capítulo 9, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Ya ninguno de nosotros desea correr al conflicto, al lugar donde arrecia la batalla, al lugar donde se arrebatan las almas del mismo infierno. No, nosotros no queremos problemas, estamos bien en nuestros templos, no nos molesten. Nadie quiere ir allá afuera, nadie quiere estar donde las papas queman, nadie quiere arrebatarle almas al enemigo. Estamos tranquilos con nuestros programas y nuestros tiempos y nuestra comodidad. Estamos tranquilos con nuestro cristianismo light y no queremos sobresaltos. Pero fue Cristo el que dijo en Mateo capítulo 10, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y más adelante, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermano amado, yo me pregunto, ¿dónde están esos hombres y mujeres distintos de los cuales el mundo no era digno? Esos que no tienen miedo a perder nada, porque ya lo han perdido todo, porque su mirada está puesta en el galardón y no en los placeres terrenales y pasajeros de esta vida. ¿Dónde está esa gente diferente? Esa gente que tenía estatura espiritual, esos que tenían un llamado superior, esos que vivían para algo mayor. Hermanos, los cristianos de antaño trastornaron el mundo con el evangelio, pero en nuestra generación el mundo ha trastornado a los cristianos. En épocas pasadas los creyentes no temían a la muerte por causa de Cristo. Multitudes de ellos fueron perseguidos, torturados y ejecutados. Pero en nuestros días los creyentes no son capaces de levantarse temprano para ir a la iglesia. Amado hermano, yo te pregunto, ¿qué dirás en aquel día? ¿Qué dirás en aquel día? Día de retribución, día en que el Señor va a hacer justicia. ¿Qué dirás en aquel día cuando estés delante de tu Salvador y con ojos de llama, de fuego, descubra tu corazón y tu vida y en todo lo que gastaste tu tiempo en esta vida? ¿Qué vas a decir, amado hermano? ¿Qué vas a decir cuando estés al lado de aquellos que dejaron sus hogares, que dejaron sus familias, que cruzaron continentes, que enfrentaron peligros sin números para servir al Señor en condiciones extremadamente difíciles? ¿Qué dirás en aquel día cuando estés al lado de los decapitados, de los quemados vivos, de los torturados y ejecutados por causa del Evangelio? ¿Qué dirás en aquel día si algunos de ustedes ni siquiera pueden dejar el celular para leer unos minutos la Biblia? ¿Qué dirás en aquel día, amado hermano? ¿Qué dirás? Amado hermano, déjame decirlo una vez más. Necesitamos arrepentirnos de nuestro cristianismo. Cristianismo sin convicciones, cristianismo sin determinación, cristianismo sin cruz y cristianismo sin arrepentimiento.
Con todo, amada iglesia, aún tenemos esperanza. Aún tenemos esperanza. Yo sé que para algunos de ustedes este mensaje va pasando. Y este mensaje va a pasar. Pero quiero hablar contigo. Tú que estás recibiendo esta palabra. Quiero hablar contigo que Dios está tocando tu vida, tu corazón. Al igual que en los tiempos de Joel, el Señor sigue siendo clemente, bondadoso y misericordioso. Tardo para la ira y grande en misericordia. El Señor, el Dios nuestro, a causa de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre derramada en la cruz del Calvario, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dejes, amada iglesia, no dejes pasar este llamado. Este es un llamado urgente. Este es un llamado urgente. No lo dejes pasar. El día del Señor vendrá y no tardará. Necesitas estar a cuentas con el Señor. Necesitas volverte a Dios de todo corazón sin reservarle nada a Dios. Abandona ese cristianismo liviano, ese cristianismo espurio que has estado viviendo hasta hoy. Determina en dependencia del Espíritu de Dios, hacer morir las obras de la carne en tu vida y seguir las pisadas de Cristo, cueste lo que cueste. Finalizo este mensaje con este grandioso pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que creo que resume de manera elocuente y hermosa el mensaje que hemos escuchado hoy. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor nos conceda un genuino arrepentimiento. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios, Padre celestial, Señor amado, te